Saludos, estimados participantes. Vamos a realizar unos ejercicios de asociación de resistencias. En primer lugar, comenzaremos con una asociación de resistencias en serie, como la que vemos en pantalla. Debemos calcular la resistencia total. Y estos son los datos. La resistencia 1, 15 ohmios. Resistencia 2, 20 ohmios. Y resistencia 3, 25 ohmios. Bueno, ya sabemos que para una asociación de resistencias en serie, la resistencia total es igual a la suma de los elementos que la componen. Es decir, resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Sustituimos los valores: 15 más 20 más 25. Entonces, la resistencia total es de 60 ohmios. Veamos otro ejemplo. Resistencias en serie. Tenemos una resistencia 1 de 800 ohmios, una resistencia 2 de 450 ohmios y una resistencia 3 de 150 ohmios. Fórmula: resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. 800 más 450 más 150. Entonces, la resistencia total es igual a 1400 ohmios. O lo que es lo mismo, 1.4 ohmios. ¿Qué quieren decir estos 1.4 ohmios? O sea, que si tomamos esta asociación de resistencias en serie y conectamos un multímetro en su función de medición de ohmiaje a sus extremos, entonces obtendremos la medición de 1.4 kiloohmios. Esto quiere decir que esa asociación de resistencias la podemos sustituir imaginariamente por una resistencia equivalente de 1.4 kiloohmios. Veamos ahora un ejercicio de asociación de resistencias en paralelo. Tenemos tres resistencias en paralelo y debemos calcular la resistencia total. Nuestros datos: resistencia 1, 2 ohmios, resistencia 2, 5 ohmios y resistencia 3, 15 ohmios. Lo primero que debemos observar es que nuestra fórmula, la que tenemos disponible, sirve para calcular pares de resistencias en paralelo. Es decir, que debemos asociar primero un par de resistencias para calcular su resistencia equivalente. En este caso, asociaremos la resistencia 1 con la resistencia 2. Y esto nos dará una resistencia imaginaria equivalente que llamaremos resistencia 1, 2. Aplicamos nuestra fórmula para pares de resistencia en paralelo. Resistencia 1, 2 es igual a resistencia 1 por resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2. Esto quiere decir que es 2 por 5 sobre 2 más 5, lo cual nos da 10 sobre 7. Y nuestro resultado en este caso es de 1,43 ohmios. Ya tenemos el valor de una resistencia imaginaria equivalente que llamamos resistencia 1, 2. Ahora ya estamos listos para calcular la resistencia total. Solo debemos asociar la resistencia 3 con la resistencia 1, 2.
Entonces decimos que la resistencia total es igual a resistencia 1, 2, que lo acabamos de calcular, por la resistencia 3, sobre resistencia 1, 2, más la resistencia 3. Sustituimos valores y obtenemos que 1,43 por 15 sobre 1,43 más 15. Esto es igual a 21,45 sobre 16,43, lo cual nos da un valor de 1.3 ohmios. Veamos un nuevo ejercicio de resistencias asociadas en paralelo. Tenemos un circuito similar donde el valor de las resistencias es el siguiente: resistencia 1, 22 ohmios, resistencia 2, 8 ohmios y resistencia 3, 1. Como en el caso anterior, asociamos la resistencia 1 y la resistencia 2 y obtenemos una resistencia equivalente que llamaremos resistencia 1,2. ¿Qué fórmula utilizamos para ella? Nuestra fórmula de pares de resistencias en paralelo, que dice resistencia 1,2 es igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2. Sustituimos nuestros valores y tenemos que 22 por 8 sobre 22 más 8. Esto es igual a 176 sobre 20. Esto es igual a 8,8 ohmios. ¿Qué quieren decir estos 8,8 ohmios? Que si tomamos esta asociación de resistencia paralelo y desconectamos o eliminamos la resistencia 3, podemos medir entre sus extremos con un multímetro y debe medir 8,8 ohmios, lo cual nos indica que podemos sustituir estas dos resistencias en paralelo por una sola resistencia equivalente de 8,8 ohmios. Bien, en el ejercicio se nos pide calcular la resistencia total y hasta ahora solamente hemos calculado el valor equivalente del paralelo existente entre la resistencia 1 y la resistencia 2. Entonces, ahora debemos asociar esta que acabamos de calcular con la resistencia 3. Y decimos que la resistencia total es igual a resistencia 1 por resistencia 3 sobre resistencia 1,2 más resistencia 3. Sustituimos nuestros valores: 8,8 por 1 sobre 8,8 más 1. Esto es igual a 8,8 sobre 9,8, lo cual nos da un resultado de 0,9 ohmios. ¿Y qué quieren decir estos 0,9 ohmios? Que si conectamos un multímetro a los extremos de esta asociación de resistencias en paralelo, debe medir 0,9 ohmios, o lo que es lo mismo, que podemos sustituir la asociación de resistencias en paralelo completa imaginariamente por una resistencia equivalente de 0,9 ohmios. Y con esto llegamos al final de los ejercicios de asociaciones de resistencias. Recuerden hacer su formulario y tenerlo disponible, practicar los ejercicios de esta videoclase en su cuaderno y realizar los ejercicios de la actividad formativa.